Estimados hermanos, buenos días a esta nueva modalidad de clases de escuela dominical para el año 2021. Como bien lo dijo el obispo y como bien se indica en el video, las clases van a ser, como todos los años, el primer y tercer domingo del mes, pero además van a ser en vivo. Y este año me toca comenzar a mí con la primera clase, que como lo dice ahí abajo el encabezado, toca revisar la sección 1 de doctrinas y convenios, pero además de eso, porque por supuesto vamos a comenzar el estudio de un libro nuevo, vamos a revisar una pequeña parte para la introducción, un resumen y nuevamente vamos a tomar la sección 1 que tiene una particularidad bastante especial y por eso es importante que podamos ir revisando cada una de las cosas que vamos a ir leyendo. Para esto mismo es que voy a pedir, porque como saben, esta es una modalidad absolutamente nueva, y aquí no se trata de que me escuchen a mí o escuchen al maestro que esté de turno, sino que voy a pedir que al menos me puedan ayudar 3 voluntarios. Y esos 3 voluntarios les voy a pedir que lo vayan solicitando, que se vayan ofreciendo en el chat de Zoom, donde aparece una manito que se puede levantar para yo poder ir asignando las cosas que necesito que me ayuden. Para los hermanos que veo que se están recién ingresando, eh, les comentaba a todos de que las clases ahora van a ser en vivo y que necesito al menos 3 voluntarios para que me ayuden durante la clase. Así que voy a esperar un par de minutos a medida que se van uniendo más personas para también ir revisando quién se ofrece de voluntario. Por el momento, obviamente, vamos a seguir avanzando en la clase, porque como les comentaba desde un principio, este año toca estudiar el libro de doctrinas y convenios. El libro de doctrinas y convenios, como lo dice ahí, es una colección de revelaciones divinas y declaraciones inspiradas que se han dado para el establecimiento y la regulación del reino de Dios sobre la tierra en los días postreros. Esto es importante entender una cosa. Acá, y de hecho a mí como maestro me costó sacarme un poco el chip de lo que había quedado con el libro de Mormón. ¿Por qué? Porque Doctrinas y Convenios es un libro que fue pensado para que nosotros, los miembros de la Iglesia restaurada, pudiéramos ir aprendiendo cómo se administra la Iglesia y sobre todo las ordenanzas que estaban siendo restauradas. Como saben, cuando entramos en el periodo de apostasía, se perdieron, además del Evangelio, se perdieron las ordenanzas, la forma en que se tenían que hacer las cosas, además de la autoridad y todo eso. Entonces, Doctrina y Convenios viene a suplir y a llenar ese espacio que había quedado regulado por pocos en la iglesia mayormente católica, que es la que más nos tocó acá en América. En el segundo punto, y es muy importante que entendamos lo que dice, el libro de Doctrina y Convenios es una obra canónica de la Iglesia junto a la Biblia, el libro de Mormón y la Perla de Gran Precio. Sin embargo, y acá está remarcado, Doctrinas y Convenios es singular porque no es una traducción de un documento antiguo, sino que es de origen moderno y fue dado por Dios mediante sus profetas escogidos para la restauración de su santa obra y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra en estos días. Entonces, aquí ya tenemos algo bien importante. Doctrina y Convenios, como le dice ahí, no es una traducción, no son planchas, no son manuscritos que se encontraron. Doctrina y Convenios son revelaciones que se dieron a los primeros líderes de la restauración y que tienen la particularidad de que además están pensados tanto para la gente que restauró la iglesia como para nosotros que somos sus descendientes directos. Entonces, Doctrina y Convenios tiene la particularidad y la importancia de que todo lo que dice ahí está pensado exclusivamente para nosotros y que si bien contiene mucha historia y muchas enseñanzas que se basan tanto en el libro de Mormón como en la Biblia, Doctrina y Convenio está pensado para que la aplicación sea más directa y más fácil y de manera más entendible para nosotros. Dicho todo eso, es muy importante que entendamos a qué se refiere el título del libro, porque no tiene un nombre azaroso o que a alguien se le ocurrió simplemente ponerlo. Y aquí es donde vamos a ir viendo qué significa en este caso la palabra doctrina.
buscando por ahí, obviamente no quise cerrarme en un diccionario, y de hecho la misma Iglesia lo confirma de la siguiente manera: la doctrina es la verdad eterna e inmutable, impartida por Dios y sus siervos. Tiene la particularidad de que invita al espíritu y tiene el poder de cambiar vidas. Y por otro lado, la palabra convenio es que la definición no se separa mucho de lo que puede decir cualquier diccionario. En este caso, los convenios son acuerdos entre Dios y el hombre, aunque las dos partes no se encuentran al mismo nivel. Dios fija las condiciones del convenio y el hombre acuerda hacer lo que él pida. A cambio, Dios promete ciertas bendiciones basadas a esa obediencia. Y aquí es donde ya tenemos la definición de por qué el libro se llama Doctrina y Convenios. Es importante esto, un detalle. Siempre tenemos la particularidad de decir doctrinas en plural y convenios también en plural. Pero por lo que leí por ahí, la pronunciación exacta es doctrina en singular y convenios en plural. ¿Por qué hago esta remarcación? Porque la doctrina que se contiene en doctrinas y convenios es básicamente cómo funcionan las cosas de Dios en la tierra, y por eso es que son una verdad eterna e inmutable, que no va a cambiar, y tiene la particularidad de que si nosotros la seguimos va a cambiar nuestras vidas, invitando al Espíritu a morar en nosotros. En los convenios, como lo dice ahí, y de hecho aquí se contienen todos los convenios que hacemos tanto en las más básicas de las ordenanzas como en las ordenanzas más avanzadas, sobre todo en el templo. Aquí vemos que los convenios son básicamente un acuerdo entre Dios y nosotros, donde convenimos algunas cosas y que Dios nos permite acceder a bendiciones si cumplimos en ellas. Vamos a una parte un poco más terrenal de lo que se refiere cómo está escrito el libro de Doctrina y Convenio. La parte física, el libro físico propiamente tal, incluye una portada, una introducción, que a su vez contiene el testimonio de los primeros 12 apóstoles de la Restauración con respecto a la veracidad del libro de Doctrina y Convenios. Contiene una tabla cronológica, que esto es muy importante que lo tengamos en mente, porque siguiendo lo que dice ahí, el libro de Doctrina y Convenios se clasifica en secciones, desde la 1 hasta la 138, pero esas secciones, si bien llevan un orden numérico, no todas las secciones fueron reveladas de la misma manera en que están escritas en Doctrina y Convenio, en que están ordenadas en Doctrina y Convenio. De hecho, en los encabezados de cada sección aparece a quién le fue dada esa revelación, aunque la gran, inmensa mayoría se le dieron directo a José Smith, hay algunas que no, pero a la vez también menciona la fecha. Entonces la tabla cronológica nos permite entender de qué manera el libro ha sido ordenado, independiente de las fechas en que la revelación fue recibida. Como decía también, está dividido en secciones, de la 1 a la 138, con distinto largo de cada sección, y a la vez contiene un prefacio del Señor respecto a las doctrinas, convenios y mandamientos, que nosotros lo conocemos como la sección 1. Y al final del libro, que también se encuentra en las versiones digitales, se encuentran las primeras 2 declaraciones oficiales dadas por los profetas de la Restauración. Dicho todo esto, recién ahora podemos decir que podemos entrar a la clase que corresponde esta semana, que abarca desde el 28 de diciembre hasta hoy, 3 de enero, donde vamos a estudiar exclusivamente Doctrinas y Convenio 1, y que lleva por título Escuchad, oh pueblo. Aquí quiero dejarlos con un video introductorio que tiene una particularidad bien grande, y como les decía, necesito que nos empecemos a sacar un poquito el chip de todo lo que estudiamos en el libro de Mormón, no porque no sea importante, sino que porque aquí ya hablamos de que la iglesia ya fue restaurada. José Smith ya pasó por todo el proceso de su crecimiento, de su capacitación y ministración directa por ángeles y todas las apariciones que sabemos que José Smith vivió. Entonces, en Doctrina y Convenios vamos a ver tanto la historia de cómo se organizó la iglesia, además de cómo
fue avanzando el crecimiento de la Iglesia, cómo se fueron recibiendo la doctrina y los distintos convenios que los líderes de la restauración fueron adquiriendo para nosotros. Por lo mismo, el video introductorio les va a parecer a lo mejor un poco adelantado, pero tiene una razón de ser muy particular que le vamos a ir discutiendo a medida que pasa la clase. Como les decía, les voy a pedir, por favor, reitero, que necesito al menos 3 voluntarios para que me ayuden en la clase, porque la clase no se trata de que solo me escuchen a mí. Nuevamente les digo, por favor levanten la mano y mantengan ahí el signo de levantar la mano para saber quién me va a ayudar con eso, o márquenme por el chat interno de Zoom para asignarles pequeñas cosas para que me vayan ayudando. Capítulo 9. Organización de la Iglesia de Jesucristo, 6 de abril de 1830. José Smith estaba viviendo en el pueblo de Fayette, en el estado de Nueva York. Jesús le dijo que ya era el momento de organizar su iglesia verdadera otra vez en la tierra, y le dijo a José que la organizara. El 6 de abril de 1830, José llevó a cabo una reunión para organizar la iglesia. Oliver Cowdery, Hiram Smith, Samuel Smith, David Whitmer y Peter Whitmer fueron para ayudarle. Todos ellos habían sido bautizados. Otras personas también fueron a la reunión. Los hombres oraron a nuestro Padre Celestial y José ordenó a Oliver al oficio de elder en la iglesia. Después, Oliver ordenó a José. José y Oliver bendijeron la Santa Cena y la repartieron entre los hombres. José y Oliver pusieron las manos sobre la cabeza de cada uno de los hombres para confirmar los miembros de la Iglesia de Jesucristo y para darles el don del Espíritu Santo. José y Oliver ordenaron a algunos de los otros hombres al sacerdocio. Estos hombres se sentían muy felices y dijeron que amaban a Dios y hablaron sobre cómo los había bendecido. Durante la reunión, Jesús le dio una revelación a José Smith en la que dijo que José era un profeta. Un verdadero profeta habla en el nombre de Jesús, y cuando un profeta habla en su nombre, los miembros de la iglesia deben escucharlo y obedecerlo. Después de la reunión, muchas personas fueron bautizadas, incluso el padre y la madre de José Smith. ¡Qué día tan maravilloso! La iglesia de Jesucristo estaba nuevamente sobre la tierra. Como vimos en el video, la iglesia, una vez que se restauró, de que ya se había comenzado la traducción del Libro de Mormón y ya se estaban nombrando los primeros líderes de la iglesia, obviamente necesitaba una organización. Se sabía que la iglesia había sido restaurada a través del poder de Dios por medio de José Smith, que siendo súper objetivo, era una persona más del pueblo donde vivían. Entonces, más allá de tener un testimonio personal, mucha gente no tenía, y de hecho José Smith muchas veces dijo que no tenía la preparación para llevar a cabo una obra tan grande. Por lo mismo, y obviamente el Señor le dio las instrucciones a José Smith de cómo ir organizando la iglesia. Y por lo mismo aquí ya vamos a comenzar con la lectura de Doctrina y Convenio 1. Le voy a dar un minutito a cada persona para que tenga disponible su libro, ya sea físico o en versión digital. Por mientras, gracias a los hermanos que se fueron ofreciendo de voluntarios para la ayuda, en primer tiempo lo va a tener el hermano Eder, el segundo tiempo lo va a tener el hermano Campos, y el tercer tiempo lo va a tener la hermana Yanira. Para quienes no tienen su libro a mano o no lo tenían disponible rápidamente, por supuesto que les tengo una ayuda visual para que se ayuden y me sigan en la lectura junto conmigo. Eder, por favor, habilita tú mismo tu micrófono. Hola, buen día, ¿me escuchan? Ya. Se escucha muy bien, gracias. Ya. Entonces, yo voy a leer del capítulo del 1 al versículo 6, ¿correcto? Ideal, si lo necesitas, está en la pantalla. Por favor, también, olvidé ponértelo en el mensaje que te mandé, lee también, por favor, la introducción del 1 al 6 después y seguido del 37 al 39. Como te comento, ahí está disponible en pantalla lo que necesites leer por si te costara leer en el libro o si prefieres leerlo en la pantalla. Ya.
Entonces empiezo con la sección 1. Permiso. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, durante una conferencia especial de los élderes de la iglesia, efectuada en, no sé cómo se pronuncia, Irán, Ohio, el 1 de noviembre de 1831. Antes de esta ocasión, se había recibido muchas revelaciones del Señor y la compilación de ellas para publicarse en forma de libro fue uno de los asuntos principales que se aprobaron en la conferencia. Esta sección constituye el prefacio del Señor de las doctrinas, los convenios y los mandamientos que se han dado en esta dispensación. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto os digo. Escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Porque en verdad la voz del Señor se dirige a todo hombre, y no hay quien escape, ni habrá ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. Y los rebeldes serán traspasados de mucho pesar, porque se propagarán sus iniquidades desde los techos de las casas, y sus hechos secretos serán revelados. Y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. E irán y no habrá quien los detenga, porque yo el Señor los he mandado. He aquí, esta es mi autoridad, y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos, que les he dado para que os sea publicado, oh habitantes de la tierra. Bueno, me paso al 36. No lo veo porque es muy pequeñito en la pantalla. Muy bien. Escudriñad estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo, y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo. Muchas gracias, Eder. ¿Ya tengo? Aquí ya, vale. Vamos a ir revisando por lo menos tres cosas. Como bien lo leía Eder, en el encabezado, en la sección 1 dice claramente, revelación dada por medio de José Smith, el profeta, el 1 de noviembre de 1831. O sea, la iglesia ya llevaba un tiempo funcionando, al menos informalmente, durante una conferencia especial de los élderes de la iglesia, efectuada en Hiram, Ohio. En el mismo encabezado se menciona de que antes de este acontecimiento en particular ya se habían recibido varias revelaciones, las cuales les invito a que vayan revisando en la cronología del libro de Doctrina y Convenios, en la cual aparece claramente cuáles eran las que estaban antes, pero por qué se eligió colocar esta revelación como la sección 1. Y ese detalle lo pueden encontrar en el versículo 6, en particular donde dice, así como mi prefacio para el libro de mandamientos que les he dado. La palabra prefacio, en literatura, se refiere a una condición bastante especial de algunos libros. Buscando y haciendo la investigación para esta clase, logré encontrar la diferencia cuando se publica un libro entre la introducción, el concepto de editorial y el concepto de prefacio. La diferencia del prefacio está en que el prefacio lo escribe la persona que redacta y escribe el libro. En una introducción o en una editorial, por lo general es el editor o la persona que se encarga de compilar y ordenar y hacer legible el libro, quien se encarga de hacer una pequeña introducción que por lo general trata de ser objetiva. En este caso, el prefacio, como les comentaba, lo escribe específicamente la persona que va a crear el libro, a redactarlo, el autor propiamente tal, donde a su vez manifiesta la intención con la que está escribiendo el libro y lo que espera de lograr con este libro. Y por eso es que aquí
una vez que entendemos por qué la sección 1 es conocido como el prefacio de Doctrina y Convenios, es aquí donde podemos rescatar dos cosas de lo que leyó Eder. Primero, que Dios habla por medio de sus siervos y que sus palabras se cumplirán. Y lo dice por ahí, el Señor no se disculpa de lo que dice. ¿Por qué? Porque su palabra es inmutable. Pero a la vez, el Señor, desde el versículo 37 al 39, nos invita a escudriñar estos mandamientos. Aquí los voy a dejar con un poco de historia. El libro de Doctrina y Convenios, antes de adquirir ese nombre, era conocido internamente en la iglesia como el libro de mandamientos. Y de hecho lo comenta por ahí en el 37 y también en el 6, escudriñar estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Esto no lo está diciendo José Smith, lo está diciendo el Señor. Y esto es muy importante para que no perdamos el foco ni le quitemos importancia a Doctrina y Convenio por dársela al libro de Mormón. Entendamos que tanto el libro de Mormón como Doctrina y Convenio, y también la Perla de Gran Precio, que muchas veces se deja de lado por ser un libro relativamente corto, todas las cosas que se contienen aquí deben ser estudiadas y escudriñadas por nosotros, y a la vez debemos darle la misma importancia tanto en su estudio como en la aplicación de las verdades y doctrinas que se nos piden ahí. Entonces, esto ya nos indica la importancia de estudiar durante todo este año Doctrina y Convenios, poner en práctica todas las cosas que se nos enseñan como doctrina y sobre todo entender y aplicar los convenios que están contenidos en el libro. Vamos a pasar ahora, y le voy a pedir al hermano Campos que vaya activando su micrófono, a la segunda lectura, que corresponde a Doctrina y Convenio 1, del 13 al 23. Hermano Campos, su tiempo. Cómo no, gracias. Y la ira del Señor está encendida, y su espada es limpiada en el cielo y caerá sobre los habitantes de la tierra. Y será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de su siervo, ni presten atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados entre el pueblo, porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. No buscarán al Señor para establecer su justicia, ante todo hombre anda por su propio camino, y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya sustancia es la de un ídolo que envejece y perecerá en Babilonia. Sí, Babilonia la grande caerá. Pronto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamiento. Y también a otros di mandamiento de proclamar estas cosas al mundo. Y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios, el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. Muchas gracias, hermano Campos. Gracias. Acá ya podemos ir rescatando varias cosas, y lo quiero remarcar en particular desde el versículo 17. Dice, lo releo: por tanto yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Acá ya podemos ir aprendiendo que el Señor, dentro de su eterna sabiduría, restauró el Evangelio y todos los convenios y los mandamientos para ayudarnos a enfrentar los desafíos del último día. Porque lo dice al comienzo, que la ira del Señor está encendida, que el ser humano está confiando demasiado en el brazo de su carne y cosas así. Entonces, estos mandamientos, doctrina y convenio, lo reitero, lo mencioné en un comienzo, están pensados para nosotros, no solo para la gente del periodo de restauración. El libro de Mormón sabemos que son historias
y cosas que le pasaron a los antiguos habitantes de la Tierra, pero Doctrina y Convenios está pensado para nuestra generación. Entonces, recalco la importancia de que tengamos claro las cosas que se contienen en este libro. Y acá también quiero rescatar lo que dice en el 19, porque más adelante, en la siguiente lectura, que le voy a pedir a Yanina que la tenga lista, vamos a aprender por qué el Señor remarca tanto el hecho de que lo débil del mundo vendrá y abatirá a lo fuerte y poderoso, porque lo voy a adelantar un poco. Sabíamos que José Smith era una persona con poca preparación por las circunstancias de su vida temporal, pero eso no le quitó la capacidad de llevar adelante la obra del Señor. Y como decía, ahora le voy a pedir a Yanina que habilite su micrófono y nos lea Doctrina y Convenios 1, del 24 al 28. He aquí, soy Dios, y lo he declarado. Estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento, y para que cuando errasen fuesen manifestados, y para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos, y para que cuando pecasen fueran disciplinados para que se arrepintieran, y para cuando fuesen humildes fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto, recibieran conocimiento de cuando en cuando. Gracias, Yanina. Como lo dice en la Escritura, en particular en el primero, en el 24, aquí yo soy Dios y le he declarado estos mandamientos son míos y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento. Reitero, es un poco majadero decirlo tanto, pero Doctrina y Convenio está pensado para nuestros tiempos, incluso al punto de que se adapta a nuestra manera de hablar para que alcancemos el entendimiento que es necesario para que nosotros podamos alcanzar, básicamente para que nosotros lográsemos aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Para quienes han estudiado la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo decía que Él enseñaba a través de parábolas para que quien estuviera preparado y estuviera listo entendiera las verdades. En el Libro de Mormón, muchas de las cosas y las vivencias que están ahí se aplican al contexto histórico de la gente que vivía en las antiguas Américas durante los acontecimientos del Libro de Mormón. Pero Doctrina y Convenio está pensado para nuestros tiempos. Independiente que el libro tenga más de 100, 150 años, sabemos ya de que todo esto se da para nosotros, sin importar, y por ahí lo decía, los débiles y sencillos que podamos ser nosotros para llevar a cabo la obra de Dios. Y por lo mismo, me voy a apoyar ahora en un video que es un recorte, una extracción de un discurso que lo dio el elder Boyd K. Packer en la Conferencia General de octubre de 2007, donde el elder nos enseña por qué el Señor nos escoge a nosotros para aprender su doctrina, para ayudar en su obra, a pesar de que podamos ser todos los débiles y sencillos que podamos parecer. En nombre de todos los que hemos sido sostenidos hoy, nos comprometemos a hacer lo mejor que podamos y ser dignos de la confianza que nos han depositado. Hemos sostenido a los oficiales generales de la Iglesia, lo que es un procedimiento solemne y sagrado. Esta práctica común ocurre siempre que se ha llamado a alguien o que se releva a alguien de puestos de líderes o maestros o de las organizaciones auxiliares o que se reorganiza una estaca. Es único de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Siempre sabemos quién es llamado a dirigir o a enseñar y tenemos la oportunidad de sostener u oponernos a esa medida. Esto no resultó como un invento del hombre, sino que se estableció por las revelaciones. A ninguno le será permitido salir a predicar mi evangelio ni a edificar mi iglesia, a menos que sea ordenado por alguien que tenga autoridad.
y sepa la Iglesia que tiene autoridad y que ha sido debidamente ordenado por las autoridades de la Iglesia. De ese modo, se protege a la Iglesia de cualquier impostor que quisiese tomar control de un quórum, de un barrio, de la estaca o de la Iglesia. Hay otro principio que es exclusivo de la Iglesia del Señor. Todos los llamamientos para enseñar y para dirigirlos ocupan los miembros de la Iglesia. Esto también se ha definido en las Escrituras. En un versículo de Doctrina y Convenios se estableció el orden del liderazgo en la Iglesia para siempre. Era algo sin precedentes. Y con seguridad no era la costumbre de las iglesias cristianas de aquel entonces ni de hoy. Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos, hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. He aquí, soy Dios, y lo he declarado. Estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen conocimiento. Estoy profundamente agradecido por esos pasajes que explican que el Señor se valdrá de lo débil del mundo. Todo miembro es responsable de aceptar el llamado a servir. Este principio pone a la Iglesia en un curso diferente al de todas las demás otras iglesias cristianas en el mundo. Nos encontramos en la situación poco común de tener un abastecimiento inagotable de maestros y líderes entre toda nación, tribu, lengua y pueblo por todo el mundo. Hay una igualdad singular entre los miembros y ninguno de nosotros debe considerar que vale más que cualquier otro. Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Como autoridades generales de la Iglesia, nosotros somos iguales que ustedes, y ustedes son iguales que nosotros. Ustedes tienen el mismo acceso a los poderes de la revelación para sus familias, su trabajo y sus llamamientos que nosotros. También es cierto que hay un orden en cuanto a las cosas de la Iglesia. Cuando ustedes reciben un oficio, reciben entonces revelación que pertenece a ese oficio y que no se daría a otros. El Señor no estima a un miembro ni a un llamamiento más o menos que cualquier otro. Eso simplemente no es así. Recuerden que Él es un Padre, nuestro Padre. El Señor no hace acepción de personas. Y la Iglesia sigue progresando. Ese progreso va sobre los hombros de miembros dignos que viven vidas comunes y corrientes entre familias comunes y corrientes, guiados por el Espíritu Santo y la luz de Cristo que hay en ellos. Yo quiero testificar que el Evangelio es verdadero y que cada alma es importante a la vista de Dios, que somos bendecidos en la Iglesia de Jesucristo, y siendo su testigo, testifico que es un privilegio haber estado con la primera presidencia muchos años. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Como veíamos en el video, les voy a dejar más adelante el link porque el video completo dura aproximadamente 15 o 20 minutos. Yo lo corté un poco más de 5. El elder Boyka Parker se colgó de las palabras que leímos en Doctrina y Convenio 1, donde se nos enseñaban al menos 3 o 4 cosas. Es bastante importante lo siguiente porque cuando preparaba la clase y me encontré con este discurso, me hizo sentido muchas cosas. Lo siguiente, durante mi vida, siempre cuento lo mismo, acompañé a una polola que tenía a sus reuniones de iglesia evangélica, y siempre me pareció extraño que había una persona de una edad muy avanzada, una señora, que era la que hacía las clases de
el equivalente a la sociedad de socorro, no recuerdo cómo se llama. Y le pregunté, ¿por qué esa persona se veía bastante cansada? Había un desgaste bastante considerable en sus funciones. Y le pregunté por qué ella se encargaba de hacer la clase, por qué no parecía que nadie la ayudara, independiente que obviamente hacía participar a la gente. Y me comentaba de que era porque esta persona había hecho el seminario, el estudio formal de esto, y que era como la única capacitada, y que las otras personas, que evidentemente había gente mucho más jóvenes, personas mucho más jóvenes, ninguna había hecho el curso, porque no estoy seguro si era pagado o no, pero nadie había hecho el curso, entonces era la única persona disponible. Me pareció bastante extraño. Y hasta el día de hoy, todavía me seguía cuestionando cuando leía en La Leona de qué me sirve a mí saber que nombraron a tal persona que jamás en mi vida me voy a cruzar con ella como obispo, como el presidente de estaca en Honduras, o no sé dónde. Yo creo que varios que hemos leído La Leona nos hemos dado cuenta que salen los anuncios, se llamó a tal persona como el presidente estaca en tal lugar. Y uno no tiene ni, cree que jamás se va a encontrar con eso. Pero el discurso del presidente de Elder Packet me hizo mucho sentido respecto a dos cosas. Lo primero es que en la Iglesia de Cristo, que es donde estamos nosotros, se informa y se sostiene a cada persona que es investida con un llamamiento, sobre todo a los líderes. Por eso es que a veces nos toca sostener a personas que no conocemos. Pero en la Iglesia de Cristo las cosas se hacen así, y lo mencionaba el Elder Packer por ahí, en gran parte para proteger la obra de Dios, para que nadie vaya a un lugar diciendo yo soy tal persona y fui investido, soy el autoproclamado líder de tal cosa. Eso es súper importante. Lo otro, todos los llamamientos para enseñar y dirigir lo ocupan miembros de la Iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque la Iglesia no prepara personas externas para enseñar y dirigir. ¿Y qué importancia tiene esto? Que en un barrio, en un sector geográfico independiente, si es una gran ciudad o en el más rural de los sectores, siempre va a haber gente lista para ser preparada, tanto para dirigir como para enseñar. Entonces la Iglesia se precia de eso, y de hecho el Elder Packer lo ponía ahí como una gran ventaja de esta iglesia, de que siempre tenemos una capacidad de tener líderes y maestros, cosa que otras organizaciones no tienen. Por lo mismo, también aprendemos el concepto de que el Señor no hace excepción de personas. Si la persona es digna, si la persona cumple con ciertos requisitos mínimos y sobre todo tiene la voluntad y acepta querer ayudar en la obra del Señor, el Señor lo va a considerar. También por lo mismo, y esto es algo que lo mencionaba también el Elder Packer, todos, absolutamente todos, valemos lo mismo para el progreso en la obra del Señor, sin importar, y aquí me cuelgo al título del discurso, lo débiles y sencillos que seamos. Por lo mismo, y lo decía ahí, a medida que cualquier persona recibe y es apartado para un oficio o un llamamiento, accede a los poderes de revelación para su familia, para su trabajo y sobre todo para sus llamamientos, aunque, esto es importante, se mantiene el orden de la iglesia y la mayordomía de los oficios. ¿A qué me refiero con esto? Que una persona que es investida con un oficio, con un poder, no tiene el derecho a acceder a revelación para dirigir otra organización. Tal vez puede tener una revelación para trabajar mano a mano con otra organización, sobre todo cuando se trata de organizaciones con integrantes de distintas edades, pero por ejemplo, nuestro obispo no debería recibir revelación respecto a otro barrio. Tal vez puede recibir una revelación que lo lleve a trabajar con otro barrio en progreso de todos los miembros, pero no tiene la mayordomía para eso. Entonces, acá ya vamos aprendiendo de qué forma el Señor va organizando su iglesia. Primero, nos hace entender que sus palabras van a ser transmitidas a través de sus siervos y que debemos considerarlas como equivalentes, o como decía textual en la lectura,
que sus palabras y las de sus siervos son lo mismo. También aprendimos hoy día de que Doctrina y Convenios es un libro que se redactó en la restauración de la Iglesia para ayudarnos a enfrentar los últimos días. Y lo que aprendimos al último, que sin importar los sencillos y débiles que seamos, el Señor nos va a pedir que llevemos a cabo su obra en la tierra, y por lo mismo nos va a dar todos los poderes necesarios para poder efectuar esto. Por lo mismo, es que los quiero dejar, ya estamos terminando, con la invitación para la próxima clase, que en el caso de la escuela dominical en vivo, correspondería a la semana del 11 al 17 de enero, donde vamos a estudiar Doctrina y Convenios 2, además de José Smith Historia, que también es parte de las escrituras que vamos a estudiar durante este año, en particular de los versículos 27 al 65. Como saben, y lo mencioné al comienzo de esta clase, la escuela dominical, las clases en vivo se hacen exclusivamente los primeros y tercer domingo de cada mes. Eso no nos quita la responsabilidad a nadie de seguir estudiando las otras clases. La próxima semana corresponde estudiar otra partida de escrituras y obviamente los dejo con la invitación para que lo hagamos en nuestro estudio personal y familiar, apoyándonos por todos los materiales que están disponibles en el programa Vencilla. Quiero dejarlos, hermanos, con mi testimonio de que lo que estamos aprendiendo a estudiar es de una importancia muy grande para toda nuestra vida, que Doctrina y Convenios, a diferencia del Libro de Mormón, son cosas pensadas para estos tiempos, para nuestra situación, para nuestra realidad, y que así como es importante que aprendamos la doctrina, también debemos aprender sobre los convenios que debemos llevar a cabo y cumplir para ir teniendo acceso a las distintas bendiciones que el Señor nos tiene guardadas a medida que los vayamos cumpliendo. No tengo duda de que el libro de Doctrina y Convenios es un libro canónico más de la Iglesia que nos va a enseñar las verdades absolutas de por qué en la Iglesia se hacen tal o cuales cosas, por qué adquirimos tal o cuales convenios y por qué es importante que seamos buenos miembros para tener acceso tanto a las bendiciones terrenales del Señor como a las bendiciones eternas que nos tiene preparadas. Lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.